¿Cómo están a cada uno de ustedes que me están escuchando? No solo en este lugar, en California, sino que también en muchas partes, en otras naciones. Y quisiera hoy hablar acerca del vacío existencial. Para entender un poquito del vacío existencial, tenemos que entender que hay dos conceptos en la sabiduría. En la sabiduría de la Cábala, que es una sabiduría milenaria y que tiene que ver con la acción de recibir. Cuando se recibe de lo alto, cuando se recibe de la luz. Como dijo Rabbi Shaul o el apóstol Pablo, conocido, dijo: lo que yo recibí del Adón, eso os he enseñado. Entonces, el recibir quiere decir Kabbalot. O sea, cuando él dijo en hebreo, dijo: lo que yo recibí es Kabbalot. De ahí se deriva la palabra Kabbalah, que quiere decir recibir. Recibir la revelación, recibir la luz, recibir la expansión de la luz, del conocimiento en nuestras vidas. Por eso es que hoy quiero hablar acerca del vacío existencial. Para conocer un poquito del vacío existencial, dijimos que no solo hay una ciencia que es la ciencia de la neurología, sino que también en Cábala podemos conocer y entender qué es ese vacío existencial. El vacío existencial no es más que una sensación que cada persona experimenta en determinadas circunstancias de la vida. Es cuando una persona carece de contenido existencial, o sea, no sabe, no tiene sentido su vida, ha llegado en un nivel en donde no hay nada que lo llene, vive, pero no vive a la vez, y ha llegado a tener un vacío de existencia, de hacerse preguntas: ¿para qué vivo? ¿Por qué vivo? Creo que la gente llena sus vacíos con muchas experiencias. Algunos lo llenan con trabajar, otros lo llenan con tener una vida social, otros lo llenan con aún sus vacíos lo llenan con vicios. Pero llega un momento en la espiritualidad en donde nos preguntamos: wow, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Ese vacío existencial se experimenta en la Sefirá o en la Sefirot de Da'at, conocida en el árbol de las vidas. Y para que todos nos ubiquemos, se entiende aquí Da'at, y esa Sefirá se conoce como del conocimiento. Ella va a ejercer un balance, o va a fluir a través de dos sefirás superiores a ella, que sería la de Binah, que es entendimiento, y la de Jochma, que es sabiduría. Para poder explicar un poquito cómo se da esto, deberíamos saber que la triada superior, que se llama, o como la triada intelectual, que es Binah, Jochma y Keter hasta arriba, o desde arriba Keter, Jochma y Binah, de esas tres superiores, esas se conocen como la triada superior o la triada intelectual. Esa tiene que ver con la interrelación de nuestras neuronas, de tal manera que Keter, podríamos decir, que está por encima de nuestro cerebro, es más perceptiva, ¿verdad? Es más, no tiene que ver con nuestro interior, nuestro cerebro, no, sino por encima de ella, de tal manera que es una experiencia que se relaciona más con percibir de lo demás del universo. Después está nuestro hemisferio derecho, que sería Jochma,
y que sería sabiduría, y nuestro hemisferio izquierdo, que sería Binah, entendimiento. Para ver la sefirá de Binah, debemos de ver que Binah es la que es lógica, es racional, organiza, de tal manera que esta tiene las ideas, es como el útero de donde surgen todas nuestras ideas. Implica racionalidad, de tal manera que siempre Binah está respondiendo. Siempre está respondiendo y respondiendo. Siempre Binah va a buscar respuestas a todo. De tal manera que si no está balanceado con Jochma, que sería la intuición, entonces se vuelve racional, se vuelve controlador, de tal forma que una persona que no tiene intuición o sabiduría se vuelve controladora. Es perfeccionista, obsesiva y con un control sobre todas las cosas. Quiere explicaciones en todo. Si pasamos a Jochma, la de Jochma es intuitiva, tiene que ver más con percibir de Keter, o sea, del mundo espiritual, las cosas. Pero Jochma se divide esa palabra que es Koach y Ma, que quiere decir la fuerza, Koach, la fuerza, Ma de las preguntas. Entonces, Jochma siempre está preguntando y Binah está respondiendo. Jochma pregunta, Binah responde. Pero antes de preguntar, Jochma analiza, Jochma observa y piensa. Está en silencio y entonces pregunta y Binah responde. Y Jochma recibe de Keter, de arriba, de la fuerza, de la Ein Sof, de la fuerza de lo espiritual, y se está preguntando y tiene balance. Si Jochma no tiene balance con Binah, se vuelve locura. Así es que por eso es importante que esas sefiras estén balanceadas. Pero del poder de la pregunta y la respuesta surge Da'at, o sea, conocimiento. Entonces, la sefirá de conocimiento se nutre de la tríada de arriba y se nutre de las 6 inferiores, o sea, de las 6 sefirá inferiores, o sea, de abajo y de arriba. Y de ahí es donde surge el conocimiento, el que es verdadero conocimiento. No es un conocimiento de estudio, sino es un conocimiento de experiencia de abajo, pero de intuición y pregunta y respuesta de arriba. De allí es donde el conocimiento va creciendo. Ahora, si esto no se da, si Da'at no es nutrida, entonces surge lo que se conoce como tejón, que quiere decir abismo. Esto lo encontramos me gusta tanto este pasaje de Proverbios 3, 20. Dice, quiero leer primero porque algunos podrían pensar, ¿y de dónde se saca esto? Esto es Torah, esto es instrucción, esto es Biblia. Dice 3, 10, 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Ahí está la sefirot de sabiduría de Jochma. En el original hebreo diría Jochma. No sabiduría, sino Jochma. Y afirmó los cielos con inteligencia, con Binah. Ahí está la palabra Binah también. Y el 20 dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Sin embargo, en el hebreo me encanta como dice, que dice Bedat, porque ahí está Da'at, Tehomet, Nubaka, Shehakim y Rafa Tal.
quiere decir que con Da'at los abismos fueron divididos. O sea, por eso ahí hay un abismo, se conoce el abismo del Tejón. En el estudio anterior vimos cómo ese abismo que existe ahí es una gran barrera. Y dice, y los cielos, aquí en nuestras versiones destilan rocío, pero para la palabra rocío se utiliza irafá, que quiere decir destilan sanidad o salud. Así es que si nosotros, amados, logramos balancear esa sefirá, tener un correcto balance, vamos a recibir salud en vez de un gran abismo o de un vacío existencial. Cuando no se encuentra sentido a la vida, nada tiene sentido, todo hacemos pero no nos llena nada, entonces allí hay un vacío existencial. Pero cada vez que profundizamos en ese vacío, en algún momento, en la máxima profundidad del vacío existencial, aparece el sentido total. O sea, si hay un vacío existencial, debes entender que ahí va a haber un sentido total de la vida. El vacío existencial se da ahí, como dijimos, en la sefirá de Da'at, en el centro de Da'at. Y si no encontramos el sentido de la vida, experimentamos lo que ya dijimos, el tejón, el abismo. Es esa sensación de turbación, de perturbación, de depresión, y también aquí se van a dar otros trastornos psicológicos. Una persona con vacío existencial se aburre con frecuencia, es pesimista y padece de apatía. No encuentra nada que le genere entusiasmo o que le provoque alegría. Así es que es normal que un individuo sienta vacío existencial cuando ha perdido a un familiar o cuando se ha cambiado de residencia. Sin embargo, si esa sensación de vacío existencial se extiende por mucho tiempo, entonces ya se puede llamar como un vacío existencial real, debido a que la persona no logró llenar ese espacio con motivación o con otra emoción. La causa, diríamos, del vacío existencial es no saber cuál es mi misión en la vida. Pero si yo logro dejar por un lado esto y elevo mi conciencia, estudio, me pongo en comunión con la luz, con el Ein Sof, como dice en la escritura, porque Él es el Padre de las luces. De Él fluye, el Padre quiere decir de donde fluyen las luces. Las luces son todas esas sefirá, por eso se llaman luces también. Entonces, si yo logro elevar mi conciencia, voy a encontrar la misión de mi vida. Y cuando yo encuentro la misión de mi vida, se llenará mi vida de plena, será plena, se llenará de dicha y encontraré la felicidad. Debo balancear mis energías, cada una de esas 10 energías que vemos simbolizadas en el árbol de las vidas, para que encuentre un verdadero placer en aquello que hago. Si no lo estoy encontrando es porque estoy poniendo mucha energía en una de las sefirás y estoy por lo tanto desbalanceado. Que la luz del Eterno traiga muchas bendiciones, alegría, paz en este año calendario gregoriano 2021. Así es que
la luz los bendiga y los llene de toda alegría. Y ese vacío existencial encuentre propósito y se ha llenado. Shalom. Los amo.